Muy buen día a todos. Yo soy la doctora Diana Romero Certuche de la UMAE del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es para mí un honor poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo el protocolo Función Ventricular Derecha evaluada por ecocardiografía transesofágica como predictor de mortalidad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Es del conocimiento de todos que las enfermedades cardiovasculares tienen magnitud pandémica hoy en día y es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Muchas de estas enfermedades cardiovasculares, el tratamiento final será la cirugía cardíaca. Y para que nosotros decidamos si un paciente puede ir a cirugía y no tiene un asunto prohibitivo para la misma, utilizamos predictores, escalas predictoras de mortalidad y otras complicaciones como el Euroscore 2, el cual en este caso incluye variables como el género, la función renal y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, entre otras. Vean cómo no está incluida la funcionalidad del ventrículo derecho. Y hace ya muchos años dejamos de entender al ventrículo derecho o de conceptualizarlo solo como una cámara por donde pasa la sangre. Ahora sabemos que la mecánica de sus fibras y la disposición de las mismas son de suma importancia para manejar el gasto cardíaco no solo pulmonar, sino la precarga del ventrículo izquierdo y finalmente el gasto cardíaco del mismo. Hay diferentes técnicas ecocardiográficas para acercarnos a la funcionalidad del ventrículo derecho, como el TAPS o la onda S, medidas por modo M y tisulares, que en realidad solo miden la funcionalidad longitudinal de la base del ventrículo derecho, o algunas que ya incluyen tanto la pared lateral como la porción del septum, que es el acortamiento fraccional, y solo están medidas en una sola dimensión y en una sola proyección, o el índice de Tay, que nos da tanto función sistólica y diastólica del mismo. Sin embargo, todavía estas técnicas se quedan cortas, por ejemplo, en solo medir una porción o en excluir al tracto de salida del ventrículo derecho. Y actualmente nuevas técnicas ecocardiográficas como la tridimensionalidad nos evitan un poco hacer una asunción geométrica o dejar fuera una porción del ventrículo derecho. Recuerden que este ventrículo no tiene una forma geométrica definida o tan definida como el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es una semiluna y es difícil a veces de caracterizar todas sus porciones, y la tridimensionalidad nos acerca a esto. También nos acerca a nuestro gol estándar, que es la resonancia magnética. Ya tenemos antecedentes históricos en donde se ha visto que parámetros de función ventricular derecha, como lo vio el doctor Maslow en este artículo, en donde utilizó el acortamiento fraccional del VD en pacientes que iban a ser sometidos a revascularización, un acortamiento fraccional menor de 35% daba una sobrevida menor a 5 años en estos pacientes. Entonces es muy importante entender que la función del ventrículo derecho es una cuestión impactante y determinante en muchas de las patologías de nuestros pacientes cardiovasculares. Así, por ejemplo, aquel paciente que no nada más tiene disfunción ventricular izquierda, sino también derecha, tiene mayor mortalidad que aquel paciente que solo tiene falla cardíaca con FEBI reducida. En 2013, estos autores entonces hicieron varias determinantes de función ventricular derecha, medidas por ecocardiografía, como fue acortamiento fraccional, TAPS y strain, para determinar el pronóstico de pacientes que fueron referidos a una cirugía cardíaca. Y vieron que el acortamiento fraccional menor de 35%, TAPS menor de 16% y un strain más positivo de menos 21%, eran factores pronósticos determinantes en el seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, nuestra justificación es conocer si la función del ventrículo derecho, medido por una técnica ecocardiográfica reciente, como es la tridimensionalidad del mismo, nos puede predecir mortalidad a 30 días. Este estudio es un estudio multicéntrico en donde 3 grandes instituciones estamos juntando pacientes. Nuestra parte también de nuestra justificación es identificar estos pacientes que tienen mayor riesgo prequirúrgico y determinar
si deberíamos de incluir esta función del ventrículo derecho como parte de nuestros scores de predicción de mortalidad y otras complicaciones. Específicamente, este estudio se va a basar en mortalidad. El planteamiento del problema, como ya lo hemos comentado, es que, bueno, las enfermedades cardiovasculares son muy prevalentes, la cirugía cardíaca son el tratamiento final de muchas de ellas, y estimar el riesgo que ya hacemos, pero no incluimos al ventrículo derecho, nos podría estar dejando cortos de información. En pacientes con enfermedad cardíaca que serán sometidos a cirugía cardíaca, nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la asociación entre la función del ventrículo derecho evaluada por ecocardiografía 3D y la mortalidad a 30 días? El objetivo principal es determinar la asociación entre la función del ventrículo derecho evaluada por ecocardiografía tridimensional transesofágico y la mortalidad a 30 días en estos pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Nuestra hipótesis es que la disfunción del ventrículo derecho, evaluada por esta nueva técnica ecocardiográfica, se va a asociar a mayor mortalidad a 30 días postquirúrgico. Haremos un tipo de muestreo no aleatorio de casos consecutivos, estimando un posible riesgo 3 veces mayor en mortalidad a 30 días y ajustando el tamaño de muestra. El número calculado por centro de pacientes debería de ser de 252 pacientes y la P va a ser un coeficiente de correlación entre la fracción de eyección del VD y el Euroscore 2. Como les comentaba previamente, este es un trabajo en equipo multidisciplinario en donde van a participar o están participando instituciones tan importantes como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el New Haven Hospital de Yale y por supuesto todo el equipo que conformamos el Hospital de Cardiología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es un estudio observacional, prospectivo, prolectivo, comparativo, multicéntrico y una cohorte. Dentro de los criterios de inclusión vamos a incluir a todos los pacientes mayores de 18 años que su patología cardíaca requiera una cirugía, cualquier género. Les entregaremos un consentimiento informado porque estaremos recabando información postquirúrgica. El criterio de exclusión será pacientes en quienes no se puede realizar un ecocardiograma preoperatorio y el de eliminación aquellos sujetos que deseen salir, pacientes que pierdan el seguimiento o en aquellos que no podamos obtener imágenes adecuadas para su evaluación. Esta es nuestra tabla de variables muy resumida, la independiente la fracción de eyección 3D, la dependiente la mortalidad a 30 días y la potencial confusora el Euroscore. Y dentro de nuestro análisis estadístico haremos inicialmente un análisis exploratorio para verificar los valores ingresados y ver que no existan valores missing. El análisis descriptivo para variables cuantitativas será con media, desviación estándar o mediana y rangos intercuartílicos dependiendo de la distribución de las variables y para las cualitativas frecuencias absolutas y relativas. El análisis comparativo será con una T de Student o una U de Matt-Whitney para variables cuantitativas de acuerdo también a la distribución de las mismas y chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para las cualitativas. Se hará un análisis inferencial con región logística univariada y multivariada y en todos los casos la P significativa será menos de 0.05. Como maniobra de calidad haremos variabilidad inter e intraobservador, escogiendo 10 casos al azar, en donde el ecocardiografista que realizó el primer estudio después de un tiempo y ya sin recordar ni tener acceso a los datos iniciales recolectados, volverá a medir los nuevos, volverá a medir el ecocardiograma y un ecocardiografista experto extra hará las mediciones y así haremos la variabilidad inter e intraobservador. Todo este estudio se apegará a la Declaración de Helsinki y los reglamentos actuales de la Ley General de Salud en materia de investigación. Es un estudio de riesgo mínimo en donde la confidencialidad de los participantes estará resguardada al nosotros poner un número de folio a cada uno de los estudios
y los expedientes que vayamos juntando para anonimizar a los pacientes. Como ya les había comentado, se entregará un consentimiento informado para la participación de los pacientes. Este es nuestro cronograma de actividades. Este es nuestro dictamen de aprobación por el Comité Nacional. Y para esta presentación nosotros hicimos el análisis de los pacientes que hemos recolectado hasta este momento, que son 160 pacientes, de los cuales 20 fueron eliminados porque la calidad de las imágenes no fueron óptimas, y entonces tenemos 140 pacientes hasta el día de hoy, de los cuales la edad promedio es de 68 más menos 12 años, casi todos son hombres. Su factor de riesgo cardiovascular más prevalente es la hipertensión arterial en un 88%, y la cirugía a la cual normalmente son sometidos a estos pacientes, o la cirugía que más se ha realizado en este tiempo de recolección, es la cirugía de revascularización coronaria. Las variables ecocardiográficas que estamos tomando, obviamente la fracción de eyección 3D, pero también medimos otras como TAPSE, onda S, acortamiento fraccional y strain de la pared libre en estos pacientes. La fracción de 3D del ventrículo derecho 3D fue un promedio 47 más menos 9.5%. Y este es nuestro análisis univariado y multivariado que ustedes pueden ver. En la fracción de eyección 3D tenemos un odds ratio de 2.25 con un intervalo de confianza de 0.81 a 4.32. Y en el multivariado, que está ajustado por el Euroscore 2, tenemos un odds ratio de 2.15 con un intervalo de confianza de 0.79 a 4.25 con P's que aún no son significativas. Con los pacientes que hemos incluido hasta el momento y el número de desenlaces observados, se tiene un poder de 60% para contrastar nuestra prueba de hipótesis. Estamos calculando que aún necesitamos incluir al menos 100 pacientes más para poder descartar o confirmar la hipótesis, y que nuestros resultados preliminares están actualmente mostrando una tendencia a que esta medición tridimensional de la función del ventrículo derecho puede ser un predictor de mortalidad a 30 días. Aún no hemos completado el número de muestra, tenemos la tasa de desenlaces esperada hasta el momento y bueno, se está continuando con la inclusión de pacientes. Muchas gracias a todos por su atención.